Querida Esperanza, en primer lugar, mostrarte nuestro agradecimiento por el sacrificio de acudir a Pamplona. La masiva asistencia que ves, a pesar de ser una hora impropia para conferencias, es la mejor demostración de que Navarra aprecia tu esfuerzo y te profesa un cariño entrañable. Civismo organiza esta conferencia para aprender de los mejores, como una actividad más de nuestro ambicioso programa. En el corazón de las actividades de civismo nacen dos pasiones: avivar la sociedad civil y dinamizar el ejercicio de la libertad. Civismo desea menos Estado y más sociedad. Los ciudadanos queremos ser los protagonistas del debate público. Esperanza es una dirigente atípica. Es proclive a que los gobiernos se limiten a crear las condiciones para que los ciudadanos puedan elegir más y mejor. Ella piensa que los políticos no deben decidir por nosotros en las cuestiones esenciales que más nos importan. Por ejemplo, la libertad de los padres a escoger el tipo de colegio que quieren para sus hijos, como ya ocurre en Madrid. Para Esperanza, el voto del elector no es un cheque en blanco, sino un compromiso a respetar, como también lo es el empleo del dinero de todos. Les aseguro que tienen ante ustedes a la líder más intuitiva para promover esos dos nobles valores, sociedad civil y libertad. La trayectoria de Esperanza demuestra su prodigiosa habilidad para conseguir que estos ideales se plasmen en realidades. La Comunidad de Madrid es la campeona en libertad y prosperidad, tal como lo prueba nuestro último libro, La libertad económica en España 2013, obra que presentaremos el día 23 en Madrid. Hoy les voy a descubrir el secreto del éxito de Esperanza Aguirre. Espero que no se enfade conmigo. Su autenticidad. Cuando te escuchamos, estamos seguros que dices lo que piensas, haces lo que dices y actúas como piensas. Tu coherencia de pensamiento y acción te ha hecho imbatible ante los rivales y te ha dado varias mayorías absolutas. Tu autenticidad despierta una confianza que arrastra porque siempre has sido clara, sincera y consecuente con la verdad en la que crees. Los ciudadanos estamos defraudados por la calculada ambigüedad populista que se ha extendido en la clase política. Parece que solo se puede declarar lo políticamente correcto, aunque sea falso e hipócrita. Entre nuestros políticos hay demasiados socialistas de derechas y demasiados conservadores de izquierdas. Sin embargo, faltan líderes con convicciones, con proyecto, con visión, que quieran compartir poder con los ciudadanos. La sociedad ya no soporta tanto político que se olvida de las promesas que hizo a los que le eligieron y que se convierte en sumiso a los intereses del partido, un peaje por aceptar el soborno de ir a una lista cerrada. Voy acabando. Tenemos pocos estadistas que gobiernan buscando el bien común a largo plazo. Por el contrario, nos sobran políticos oportunistas que lo único que les importa es la encuesta de intención de voto para orientarse y fingir lo que hace falta para mantenerse en el cargo. Ante este desaludar panorama, tú representas mejor que nadie el nuevo modo de hacer política que la sociedad reclama. Tú preconizas esa regeneración ética y social que nuestra enferma democracia precisa. Civismo te concedió el premio Sociedad Civil por los valores que encarnas y fue el Nobel de la Libertad, Mario Vargas Llosa, quien te lo entregó. Yo creo que aquí estamos viendo alguna foto del premio. Este reconocimiento es nuestro granito de arena para animarte a que continúes en tu misión. Sigue tu audacia, porque tu audacia es ahora vital para que nuestro país arranque y se supere a sí mismo. Y acabo. Esperanza, toda tu vida ha sido un testimonio ilusionante para revitalizar los valores ciudadanos y las virtudes trascendentes que han caracterizado la historia de nuestro pueblo. Al margen de la ideología política que cada ciudadano pueda tener, lo que nuestro país necesita ahora son personas con la coherencia que has demostrado, vengan del partido que vengan. Muchísimas gracias. Señor presidente del Think Tank Civismo, querido Julio Pomés, señoras y señores, para mí es un gran honor y un motivo de satisfacción muy especial estar en Pamplona y tener la oportunidad de tomar la palabra en esta prestigiosa tribuna que me brinda el Think Tank Civismo para exponer ante este selecto auditorio
de pamploneses algunas de mis opiniones y puntos de vista sobre la situación política y económica de España. Por eso, mis primeras palabras de esta tarde quiero que sean para agradecer a Julio Pomés, el presidente del think tank Civismo, su amable invitación que me permite intervenir delante de ustedes. Y además me alegra enormemente venir a Pamplona, la capital del antiguo Reino de Navarra, en este año 2013, en el que se conmemora el 5º centenario de la jura de los fueros navarros por parte de Fernando el Católico. Un acto, esa jura, que podía considerarse como el momento simbólico de la incorporación de Navarra al Reino de España, que ya entonces era la nación-estado que ha llegado hasta nuestros días. Pero, señoras y señores, como se pueden imaginar, no he venido a hablar de historia. Mi objetivo, como les he dicho, es exponerles algunos de mis análisis acerca de los 3 problemas, de los 3 grandes retos que creo que tiene España en estos momentos. El primero de ellos, no cabe ninguna duda, que es la crisis económica. Hoy, como ocurre desde hace ya 6 años y pico, la vida de los españoles está marcada en primer lugar por la profunda crisis económica en la que estamos metidos. Una crisis que tiene que estar presente en todos los análisis políticos que se quieran hacer. Y a la crisis económica quiero dedicar esta primera parte de mi intervención porque creo que es el primer reto que tenemos todos los españoles. Y es que desde que se desencadenó la actual crisis, que aunque muchos quieren fecharla en la quiebra de Lehman Brothers en agosto del 2008, yo creo que ya estaba identificada, por lo menos un año antes. Pues yo estoy convencida que para salir de las crisis muchas veces lo que se requiere es más coraje político que ciencia económica. Y yo afirmo esto porque creo que el análisis de las causas meramente económicas de esta profunda crisis es relativamente sencillo y que lo que resulta mucho más complicado es tener el necesario coraje político para tomar las medidas adecuadas que nos permitan salir de ella. Analizar las causas económicas de la crisis es relativamente sencillo porque creo que hoy existe un consenso generalizado. Todo el mundo estamos de acuerdo en que hemos llegado a donde hemos llegado sencillamente porque todos hemos gastado mucho más de lo que podíamos gastar. Los gobiernos, los bancos, las empresas, las familias, los ciudadanos, todos gastamos demasiado. Y durante demasiado tiempo todos hemos gastado mucho más de lo que podíamos y debíamos haber gastado. Y cuando se ve tan claramente la causa del problema, que es haber gastado de más, la primera solución que se le ocurre a cualquiera es dejar de gastar, apretarse el cinturón hasta donde sea necesario y fastidiarse. Además, esa solución es la mejor y probablemente la única que es verdaderamente eficaz. Eso es lo que han hecho todos los afectados por la crisis desde que empezaron a sufrir sus efectos. Gastar menos, ser más austeros, apretarse el cinturón. Eso es lo que hicieron y siguen haciendo las familias, las empresas y todos aquellos que estaban gastando por encima de sus posibilidades. Al principio de la crisis, todos, menos los gobiernos, y singularmente el gobierno de España que tenía a Rodríguez Zapatero al frente. Hay que recordar que Zapatero se presenta a las elecciones generales de 2008 con la solemne promesa de alcanzar el pleno empleo y que Solbes, que era su ministro de Economía entonces, que creo que ahora dice en el libro de memorias que acaba de publicar que siempre fue consciente de la profundidad de la crisis, pues la verdad es que cuando Solbes mantuvo su famoso debate con Manuel Pizarro, lo que él defendió es que la crisis no existía. Bueno, pues yo creo que en todos los centros de estudios de política económica se debería estudiar en el futuro lo que pasó en España con el famoso Plan E de Zapatero.
Si se acuerdan ustedes, lo que pretendía Zapatero era gastar un dinero para de esa manera reactivar la economía, en una demostración de que el keynesianismo funcionaba. Y yo creo que fue la mejor demostración de la inutilidad de las políticas keynesianas a la hora de promover la actividad económica y la creación de empleo. Yo les recuerdo que en aquel año 2009 el Estado inyectó en aquel plan 12.000 millones de euros. 12.000, más de 200.000 millones de las antiguas pesetas, de 2 billones. En realidad, lo único que se hizo fue literalmente abrir zanjas y cerrarlas, con el único resultado evidente de aumentar el déficit y de endeudar a los españoles. ¿Cómo se va a arreglar una crisis de deuda? Con más deuda. Yo creo que hoy nadie pone en duda que Zapatero cometió todos los errores que se pueden cometer ante la crisis, y por eso llama la atención que el Partido Socialista, en la conferencia política que acaba de celebrar la semana pasada, no haya hecho un poquitín de autocrítica de todos esos errores y que sigan proponiendo las mismas recetas de siempre: más impuestos, más intervención del Estado. Eso sí, los giros a la izquierda es que van a denunciar el concordato y que van a subir los impuestos. Bueno, pues es que esas políticas ya han demostrado hasta la saciedad su ineficacia. Siguen sin aceptar que la causa principal de la crisis, contra la que no supieron luchar, era y es el exceso de deuda, el endeudamiento. No han sido capaces de asimilar que lo que le pasó a Zapatero aquel famoso fin de semana de mayo del año 2010, cuando le llamaron todos los grandes del mundo, empezando por Merkel, siguiendo por Hu Jintao, el chino, por el presidente de los Estados Unidos, todo el mundo para decirle: la fiesta se ha terminado, the party's over. Él, a la vista de esta llamada de atención de todos los que en el mundo occidental y no tan occidental, hasta el presidente de China le llamó, intentó cambiar algo, y algo cambió, pero ya no era creíble ni para los suyos, ni para los ciudadanos, ni para los empresarios, ni para los financieros, ni para nadie. Y fue dando tumbos hasta llevar al Partido Socialista al peor resultado electoral de toda su historia. Pero eso es otro asunto. A mí lo que me interesa señalar aquí es que la solución a la crisis siempre tenía que haber tenido como eje central la lucha contra el déficit. En España hemos perdido mucho tiempo hasta que lo quiso reconocer el Gobierno en el último año de Zapatero. Pero en el fondo, lo que esta crisis monumental que ha sacudido a todos los países desarrollados de Occidente ha puesto de manifiesto es que en realidad hay una crisis del estado del bienestar, tal y como lo hemos venido entendiendo en los países occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que fue muy interesante el discurso del nuevo rey de Holanda, Guillermo Alejandro, en la apertura del Parlamento de los Países Bajos, el discurso del rey que se lo preparó el gobierno, un gobierno de izquierdas, el pasado mes de septiembre. El gobierno de centroizquierda, en el discurso que preparó para el rey, proclamó que hay que sustituir el clásico estado del bienestar por otro tipo de sociedad que ellos llamaron participativa. Pero lo que querían decir con la palabra participativa, lo quería decir el gobierno de Holanda, es que hay que conseguir que los ciudadanos se hagan más responsables a la hora de ocuparse de sus propios asuntos, que no los dejen en manos del Estado y de los poderes públicos la solución de todos sus problemas y la satisfacción de sus aspiraciones. Y entre paréntesis hay que añadir que la señal de alarma que más ha preocupado a los políticos holandeses, que hizo decir a un gobierno de centro-izquierda lo que les acabo de decir, que el estado del bienestar estaba en crisis, ha sido el vaticinio de que en el próximo año 2014 el paro en los Países Bajos podría llegar al 7,5%, si estuvieran en España, que estamos en el 26 y pico. O sea, que la crisis económica ha tenido como otro de sus efectos el de destapar la crisis de un estado del bienestar
que lleno de buenas intenciones puede llegar a colapsar. Ya saben ustedes que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Buenas intenciones, por supuesto, pero si no lo podemos pagar, pues vamos a ver cómo le ponemos remedio. De repente hemos caído en la cuenta de que a lo mejor no podemos sostener un Estado que se ha hecho responsable de ofrecer cada vez más servicios a los ciudadanos, que se les dice a los ciudadanos que se desocupen, que el Estado se va a ocupar de todo, porque yo creo que eso es lo que en gran parte ha pasado, que los políticos occidentales de izquierdas, y como ha dicho muy bien Julio, también los de derechas, estamos instalados desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el paradigma socialdemócrata, de ir ofreciendo cada vez más servicios a los ciudadanos, en educación, en sanidad, en transportes, en cultura, servicios sociales, polideportivos, piscinas, etcétera, etcétera. Unos servicios que los políticos dicen que son gratis y que los ciudadanos pues se lo creen, se creen que son gratis, pero como sabemos nada es gratis. Resulta que a veces lo gratis cuesta el doble de caro que lo de pago. Y ahora estamos descubriendo que no tenemos dinero suficiente para poderlos pagar. Y por eso hay que decir a los ciudadanos lo mismo que le dijeron aquellos días los dirigentes mundiales a Zapatero, que desgraciadamente no podemos seguir gastando sin tasa, que la fiesta se ha acabado, que party is over. Hay que decirles que para conservar lo fundamental de todos los servicios públicos, la sanidad, la educación en los tramos que hemos dicho que tiene que ser gratuita, los servicios sociales, la asistencia a los desfavorecidos. Para conservar todo eso tenemos que reducir aquellos gastos que no son tan fundamentales. Porque también hay que explicar a los ciudadanos que el peor enemigo que tiene el estado del bienestar son sin duda los que pretenden extenderlo mucho más allá de lo que entre todos podemos sostener. Y para decir eso a los ciudadanos, para explicarles, por ejemplo, que hay que cambiar la forma de gestionar los servicios públicos, que siguen siendo de titularidad pública, gratuitos, universales, pero que hay que introducir sistemas de eficiencia en ellos, pues para decirles todo eso a los ciudadanos hay que tener mucho coraje político. Y si no nos convencemos de que el paradigma socialdemócrata en el que nos movemos en todo lo referente a la prestación de los servicios públicos tiene que cambiar, si no nos convencemos de que es imposible salir de la crisis a base de endeudarnos más y gastar más para sostener un Estado o unos poderes públicos hipertrofiados, será muy difícil que salgamos de la crisis. Y he hablado del Estado hipertrofiado porque además esta crisis ha pillado a España con un modelo de Estado, el modelo autonómico, que está demostrando que es muy costoso. A nadie se le escapa que reducir en competencias, en personal y en gastos de ese Estado autonómico también es un problema cuya solución exige un monumental coraje político. Reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño de las comunidades autónomas, mejorar la gestión de los servicios que prestamos a los ciudadanos, creo que son dos deberes ineludibles de cualquier gobernante responsable de hoy. En esa línea hemos trabajado en la Comunidad de Madrid en los años que he tenido el honor de presidirla, y en esta línea sigue trabajando el actual presidente dentro de las posibilidades y de los límites en que se mueve una comunidad autónoma. Y finalmente, señoras y señores, yo estoy convencida de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y por eso hemos hecho todo lo posible, hicimos todo lo posible por bajar los impuestos siempre que podíamos y desde luego no subirlos, movidos por la firme convicción de que los ciudadanos son los que mejor conocen sus problemas y la forma de solucionarlos. Por eso hemos hecho todo lo posible por ampliar el margen de libertad de elegir de los ciudadanos. Les hemos dado libertad para elegir el médico, la enfermera y el hospital al que quieren ir. Libertad para elegir el colegio que quieren para sus hijos, con gran indignación de nuestros adversarios políticos porque no tomábamos en cuenta el lugar de residencia. Si un ciudadano quiere llevar a un niño a un colegio, por lejos que esté, y le va a llevar él, lo que no puede es cargar el transporte a los poderes públicos, pero si quiere elegir ese tipo de educación, la Constitución le da ese derecho. Libertad para los comercios, para abrir y cerrar cuando crean que les conviene.
Libertad, libertad, libertad. Esa palabra que tan nerviosos pone a los intervencionistas, que lo que quieren es tratar a los ciudadanos como si fueran niños pequeños y lo único que consiguen es hacerles irresponsables. Bueno, pues el resultado de esas políticas ha sido y está siendo positivo. Y la demostración es que Madrid está capeando esta crisis mejor que el resto de España. Lo prueban los análisis que se publican, entre ellos el informe sobre la libertad económica en España 2013, que justamente edita este think tank Civismo, que yo aquí les enseño, porque es el que hoy me ha invitado y que el año pasado me premió. Y el segundo reto que tenemos, la crisis política. Porque por si fuera poco difícil hacer frente a esta peliaguda crisis económica actual, los españoles, con nuestro gobierno a la cabeza, tenemos que dar respuesta a las tensiones que provocan los nacionalistas que ya de una manera abierta propugnan la secesión. Y aquí en Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra, que a nadie se le escapa, que es el objetivo fundamental de las aspiraciones expansionistas de los secesionistas vascos, aquí en Pamplona me gustaría hacer algunas reflexiones sobre este asunto tan importante. Para empezar, creo que los deseos que algunos tienen de separarse de España se sustentan en una serie de historias, de mitos y de leyendas que les han contado desde pequeños. Y es que esto que ahora algunos llaman el relato, un relato en el que España, que no se explica muy bien quién es, lleva siglos oprimiendo a esos pueblos que heroicamente han resistido y que ya no pueden aguantar más y que por tanto tienen que rebelarse y cueste lo que cueste acabar con la presencia de esta potencia opresora. Bueno, pues yo creo que este relato, por muy simple que parezca, desgraciadamente es el que está en la base de los movimientos secesionistas. Y a ese respecto, permítanme que les cuente una historia triste pero verídica. Y es que el 27 de septiembre de 1915, en una de las sangrientas batallas que tuvieron lugar en las tierras de Flandes entre los alemanes y los aliados durante la Primera Guerra Mundial, moría en combate John Kipling, el único hijo varón del ya entonces Premio Nobel de Literatura, Rudyard Kipling. John Kipling solo tenía 18 años y 40 días. Y el dolor inmenso del gran escritor le hizo preguntarse, como seguimos haciendo nosotros, por la sinrazón y la inutilidad de aquella guerra terrible en la que los europeos, los pueblos más cultos y civilizados del mundo, se mataron de forma inmisericorde en las trincheras del este y del oeste. Y ese dolor y esa angustia las condensó Kipling en unos versos que sirvieron de epitafio para el joven muerto cuyo cuerpo no se encontró jamás. Y Kipling escribe: "If any question why we died, tell them because our fathers lied." Que podríamos traducir: si alguien pregunta por qué hemos muerto, decidles porque nuestros padres mintieron. Y ante la sinrazón de aquella guerra, que en las trincheras de Europa acabó con las vidas de millones de jóvenes, Kipling no encuentra más explicación que las mentiras que se les han contado a los jóvenes para que fueran a luchar y a morir. En los versos de Kipling se inspiró John Juaristi, uno de los pensadores que más y mejor ha luchado y lucha contra las mentiras de los nacionalistas, cuando escribió en 1987: "Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes y por qué hemos matado tan estúpidamente. Nuestros padres mintieron, eso es todo". En efecto, todos los estudiosos de la historia de España y todos a los que nos gusta conocer nuestra historia contemplamos cómo algunos llevan años falsificando la historia de España y de sus regiones al servicio de sus objetivos políticos. Y lo más triste es que esas mentiras, por muy burdas que les parezcan a los historiadores serios, tienen éxito y consiguen inocular en algunos
el deseo de acabar con España, que aunque ellos no lo quieran saber, es en realidad la más sólida garantía de su libertad. Y es obligación de todos, pero en primer lugar de los políticos, con ayuda de los historiadores serios, rebatir y desmontar las mentiras y las medias verdades que han puesto en circulación los nacionalistas y que están siendo administradas en dosis propagandísticas inaguantables a los escolares de sus regiones. Y en el debate con los nacionalistas, lo que nunca tenemos que tener es miedo a la verdad. Al contrario, la verdad es el arma que más temen los nacionalistas. Y por eso hay que entrar en el debate historiográfico para acabar con los mitos y las leyendas. Porque se puede ser independentista, por supuesto, pero no se puede mentir con historias inventadas. Y ahora las reivindicaciones de independencia o de secesión se nos presentan siempre envueltas en unas justificaciones históricas que no resisten la confrontación con la verdad. Porque, por ejemplo, y ya que estamos en Pamplona, ¿qué eran sino españoles Elcano, Oquendo, Legazpi, Blas de Lezo, Urdaneta, Ercilla, Lope de Aguirre y el larguísimo etcétera de marinos y conquistadores vascos que fueron a América? ¿O es que ahora el navarro don Rodrigo Ximénez de Rada, autor en 1243 de la primera gran historia de España, de Rebus Hispaniae, va a dejar de ser español, don Rodrigo? Y hecha esa reivindicación de la verdad como primer argumento para oponerse a las reivindicaciones secesionistas, creo que también aquí hay que dedicarle unas palabras al expresidente Zapatero, porque su irresponsable compromiso e insensato de aceptar cualquier texto de estatuto que saliera del Parlamento de Cataluña, unido a que cuando el presidente del gobierno catalán decide que va a dejar el estatuto porque no logra consenso, él llama a Artur Mas, que entonces estaba en la oposición, a la Moncloa para sacar adelante el estatuto como fuera, pues yo creo que le convierte en el máximo responsable de haber agitado unas aguas que más o menos estaban tranquilas, porque fue una responsabilidad suya. Jordi Pujol estuvo 23 años en el gobierno y en ningún momento Pujol pidió el cambio del estatuto. Y yo por eso creo que hay que volver a recordar al presidente Zapatero. No lo olviden ustedes, no lo olviden. 23 años Pujol, en ningún momento expresó el menor deseo de cambiar el estatuto del 79. Y hoy el problema catalán es otro de los elementos fundamentales de la crisis política que vivimos. Hace 2 meses estuve en Barcelona y pronuncié una conferencia y expliqué cuáles creía que eran, a mi juicio, algunas de las líneas de actuación que teníamos que tratar de conseguir para afrontar ese problema. Me preguntaba qué ha pasado para que Cataluña, que fue la región de España que con más entusiasmo votó que sí a la Constitución, fíjese que en Madrid el 10% votó que no y en Cataluña solo el 4% votó que no, la región de España que con más entusiasmo votó a la Constitución del 78, resulta que ahora no es que propugnen que quieren más competencia, no, es que directamente hay políticos, o hay muchos o pocos, pero bastantes políticos que propugnan romper con España. Y ahí en Barcelona enumeré las causas que yo veía para esa desafección del resto de España. La primera, las mentiras históricas de las que les acabo de hablar hace un momento. Los escolares catalanes llevan 35 años escuchando una historia maniquea de buenos y malos en la que los malvados españoles llevan siglos oprimiendo a los catalanes. La segunda es la inexistencia de una prensa mínimamente crítica con el nacionalismo. La tercera, la actitud de los partidos de izquierda, que han competido de forma incomprensible con los nacionalistas para ver quién era más nacionalista. La cuarta, la actitud, creo yo, a la defensiva de los partidos del centro y de la derecha que no han sabido ofrecer un proyecto liberal y atractivo a los ciudadanos de Cataluña. La quinta,
la opacidad de la financiación autonómica, que les permite repetir constantemente eslóganes como "a España ens roba", que no se sostienen con las cifras en la mano. Si yo les digo que en Cataluña la agencia tributaria recauda 27.000 millones y el gobierno de la Generalitat recibe 24.000 cada año, y se lo comparo con Madrid, que recauda 66.500 millones anualmente y recibe 13.000, pues ahí es donde está la solidaridad nacional expresada en las cifras. Y la sexta causa importante del crecimiento de los sentimientos separatistas, sin duda, es el silencio de los no separatistas respecto a todas las cuestiones conflictivas. Durante muchos años no se ha escuchado la voz que defiende la Constitución en las regiones en las que hay gobiernos nacionalistas. De manera que los ciudadanos que no están por la secesión, que se sienten catalanes y españoles, se han encontrado en cierto modo huérfanos, se han sentido abandonados por el Estado y por los políticos que teníamos que haberles defendido, teníamos que haberles dado argumentos sólidos para enfrentarse al pensamiento único nacionalista. Y añadiré que una de las pocas consecuencias positivas que está teniendo el órdago de Artur Mas es que ha obligado a reaccionar a muchos políticos socialistas que estaban callados y que han expresado ya claramente su rechazo frontal. Es el caso de Felipe González, de Joaquín Leguina, de Corcuera, de Rodríguez Ibarra o de Almunia. Y es que esa amenaza de saltarse la ley para intentar romper España ha hecho reaccionar también a algunos intelectuales catalanes que se están colocando claramente en contra de la independencia. Son muchos: Félix de Azúa, Valentí Puig, Miguel Portaperales, Pericay, Félix Ovejero, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, muchos de ellos. Yo antes decía que los intelectuales vascos, en su casi totalidad, eran críticos con el nacionalismo, y en cambio que la inmensa mayoría de los intelectuales catalanes no criticaba nada de lo que hacían los gobiernos nacionalistas, que les daba igual que hubiera, por ejemplo, como hubo un editorial conjunto. Eso no se ha visto en ningún país occidental, un editorial conjunto de absolutamente todos los periódicos de Cataluña, lo que demuestra una sumisión al poder y una escasez de crítica sobre un asunto opinable, que era la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. O tampoco les choca que muchos alumnos tengan que escolarizarse en una lengua distinta a la que sus padres elegirían si pudieran elegir. Pues antes los llamados intelectuales catalanes no levantaban la voz contra los distintos gobiernos nacionalistas, y en cambio ahora está empezando a haber escritores, periodistas, profesores, un movimiento de rechazo de esas pretensiones nacionalistas. Pues con todo y con la evidencia de que el presidente Mas tendrá que entrar en razón, porque saltarse la ley a la torera le puede llevar a una situación inimaginable, pero muy negativa para Cataluña, las tensiones que ha creado con su desafío, yo creo que son hoy un elemento central de la política española. Y el tercer reto que tenemos es que para hacer frente a estas enormes dificultades que presenta la crisis económica y la crisis política de las que acabo de hablarles, son más necesarios que nunca unos partidos políticos nacionales fuertes, cohesionados y cercanos a los ciudadanos. Y sin embargo, tenemos la mala suerte de que a estas dos graves crisis tenemos que unirles hoy una crisis de confianza que afecta a toda la clase política. Lo dicen las encuestas. La clase política hoy está considerada por los ciudadanos como un problema y no como lo que tendría que ser, un instrumento para resolver sus problemas. Las causas de esa desafección, sin duda, son varias, pero la causa fundamental es que en los últimos años se ha ampliado hasta unos niveles muy preocupantes la distancia que separa a los políticos de los ciudadanos. Y hablo de distancia por no utilizar una palabra más fuerte, porque en muchos casos no solamente es distancia, es que empieza a haber rechazo e incluso desprecio por los políticos. Y en este distanciamiento influye desde luego la ley electoral.
Por ejemplo, en las últimas elecciones de la Autonomía de Madrid, cada partido tuvo que presentar nada menos que 121 nombres. Y realmente pues es muy difícil conocer a los 121 que figuran en la lista. Conocer al número 1, al número 2, pues ya es mucho, pero conocer a los demás pues es verdaderamente imposible. Y esta manera de votar en listas cerradas y bloqueadas hace que los políticos y los aprendices de políticos se preocupen más de caerle bien al único elector que les importa. A mí me acuerdo que me decía uno, no, es que hay que cuidar al elector. Yo decía, sí, hay que cuidar a los electores. No, el elector es uno, el que te pone en la lista. Bueno, pues ese es el problema, que se preocupan por ganar el favor del que le va a poner en la lista en vez de por ganarse el favor de los ciudadanos que les votan. Y otra causa del distanciamiento, sin duda, es el funcionamiento poco democrático de los partidos políticos internamente. Se premia más la sumisión, se recela del que quiere cambiar algo y, por tanto, hay mucha resistencia interna a que llegue a las cúpulas de los partidos las opiniones críticas que circulan por la calle. La extracción de los políticos actuales puede ser otra de las causas, porque las organizaciones juveniles de los partidos pues no siempre eligen a los mejores. Con mucha frecuencia pues los que llegan por esa vía de las organizaciones juveniles no han tenido tiempo, porque son muy jóvenes, de demostrar que son capaces de ganarse la vida con una actividad diferente a la política. Yo estoy plenamente de acuerdo con Joaquín Leguina cuando pide que todo el que vaya a acceder a un cargo público tenga que demostrar que se ha sabido ganar la vida antes de otra manera. Es decir, que haya cotizado en la Seguridad Social o que se haya hecho funcionario por oposición o que haya creado una empresa. Y por último, pero no menos importante, al revés, la causa más importante de la desafección creciente de los ciudadanos a los políticos es sin duda la corrupción, que en un cierto sentido es consecuencia de las otras causas que les he enumerado, pero que está haciendo muchísimo daño a la confianza que debe existir entre políticos y ciudadanos. Y además todo está acrecentado por el lentísimo y exasperantemente lento funcionamiento de la justicia, que hace que se tarden décadas en sustanciar las denuncias y en castigar y encarcelar a los corruptos una vez juzgados. Es cierto que ningún partido político está a salvo de que en sus filas aparezca algún corrupto. Ningún partido político, ninguna empresa. La corrupción puede aparecer en cualquier sitio. Pero alguien que utiliza el poder político para su enriquecimiento personal, ese es el corrupto. Y lo que distingue a unos partidos de otros es la manera de reaccionar ante los presuntos casos de corrupción. Porque no podemos dejarlo solo en manos de la justicia, la reacción frente a los corruptos. Los partidos tenemos la obligación moral y política de ser los primeros en exigir responsabilidades a los presuntos corruptos cuando son de nuestro partido. Y la mejor manera de demostrar que se está activamente contra la corrupción, cuando está en el propio partido, son las medidas que se toman contra los corruptos. Cuando se deja de utilizar el argumento y tú más, no, vamos a mirar en el propio partido. Una ley electoral que permita un mayor control de los electores sobre los elegidos, un mayor rigor a la hora de seleccionar a los candidatos y la seguridad de que el partido va a fulminar al que cometa la menor irregularidad, pueden ser, creo yo, las mejores vacunas contra la corrupción, que hoy es la principal causa de la desconfianza hacia los políticos. Y señoras y señores, como ven, la vida nacional está atravesando un momento de serias y profundas crisis. Pero eso no nos tiene que desalentar. Las crisis son siempre oportunidades. Son oportunidades para corregir todo lo que funciona mal y que en los momentos de bonanza pues no se cambian. En cambio, en los momentos de crisis, si sabemos aprovechar esas crisis para cometer esos cambios, España saldrá fortalecida del periodo muy difícil que estamos viviendo. Si cambiamos lo que hay que cambiar, nuestra economía volverá a crecer sobre bases más sólidas. Y ese crecimiento permitirá mantener un estado del bienestar más justo y más eficiente. Si corregimos lo que hay que corregir, mejoraremos el encaje de las comunidades autónomas que hoy plantean un desafío al Estado. Y si nos atrevemos a modificar algunos de los mecanismos de participación política,
los ciudadanos recuperarán la confianza en los políticos y, en consecuencia, los políticos ganarán en legitimidad ante los ciudadanos y podrán abordar en mejores condiciones las reformas que España necesita en todos los campos. Soy optimista, señoras y señores. Creo que todos los políticos serios de España hoy son conscientes de la importancia del momento y de la importancia de estar a la altura de las circunstancias que este momento exige. La tarea es difícil, pero la importancia de los desafíos que tenemos por delante es enorme y espero y confío en que salgamos triunfadores. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Hay muchísimas preguntas y agradezco a todos los que se han esforzado. He intentado agruparlas, pero no ha sido fácil. Gracias, Esperanza. Ha estado clarísima y además, vamos, si no hacen una reforma electoral con listas no bloqueadas, la abstención será masiva. Y si presentan a Rajoy como presidente, más todavía. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que la reforma electoral no es una cuestión que dependa de un solo partido. Esas son las reformas electorales, las leyes electorales son las reglas del juego y es imprescindible que estén de acuerdo, si fuera posible, todos los partidos, pero si no, al menos una mayoría muy cualificada. Tendrían que ponerse de acuerdo todos los políticos. Sí. Yo pienso que los ciudadanos se lo van a exigir. Hay una pregunta relacionada. La lista desbloqueada del Senado no funciona. ¿Qué solución? Y luego, ¿la ley de Ont juega algo en la actual crisis? ¿Cómo? Sí, la ley de Ont, ¿qué papel juega en la actual crisis política la ley actual electoral proporcional de Ont? La ley proporcional de Ont. A ver, en España hemos elegido el sistema proporcional, pero no tiene por qué ser el sistema proporcional puro ni el sistema proporcional corregido por la ley de Ont. En el Parlamento de Madrid hemos optado por el sistema alemán. Bueno, hemos optado, lo ha propuesto el Partido Popular y ahora necesitamos que nos apoyen los demás partidos, que es que hay una lista de partido, pero al mismo tiempo hay una lista en la cual se presentan los diferentes candidatos. Así está configurado el Parlamento alemán, parte por los partidos y en parte por las personas que se presentan y que rinden cuentas ante los electores. Yo creo que algo de eso habrá que cambiar en el futuro. Perfecto. Esperanza, ¿cuándo vas a crear el Partido Español por la Libertad? Dicho de otro modo, ¿podemos contar con tu regreso a la política activa? Yo nunca he dejado la política activa. El día que me fui, dije que dejaba la primera fila de la política, pero que iba a seguir en política mientras Dios me diera salud. Vale. Porque la política es mi vida. Soy presidenta del Partido Popular de Madrid. Escribo todos los lunes una columna en ABC, hablo todos los martes a las 8 menos cuarto en la COPE, aprovecho para hago entrevistas, doy conferencias y sigo en política, pero he estado 30 años en la política de la primera fila. Y una de mis convicciones sobre el desgaste de los políticos es que la política no puede ser un cargo vitalicio. La gente tiene que poder volver a la profesión que dejó para que de verdad los ciudadanos puedan elegir a los mejores, que durante un tiempo entenderán la política como un servicio público, no como un lugar donde ganarse la vida. Es que la política no es eso, la política es un servicio público. Yo estoy muy contenta en el Partido Popular, si bien es verdad que me gustaría que el Partido Popular fuera más estricto con el cumplimiento del programa electoral. No lo ha podido ser en la primera parte de la legislatura, espero que lo sea en la segunda. Ahora estamos justamente en el intermedio. ¿Cómo? Sí, de acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? No es que... No. Vale, muy bien, de acuerdo. Es una aseveración. Digo, toda España, aquí hay una pregunta hecha muy desde el corazón. Dice, toda España está soñando que regreses a la política activa, pero al gobierno, porque tu carisma te convierte en líder indiscutible.
Te necesitamos. No te vemos como Esperanza Aguirre, sino como la esperanza de España. Vuelve. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. La pregunta no, pero bueno, había que hacerla. Ya está. Hay una pregunta muy buena, la ha hecho un intelectual, porque dice: decía Ortega que individuo y sociedad tienen intereses contrapuestos, que tiran en sentido contrario. ¿Cree usted que esa hipertrofia del Estado de la que hablaba conduce a una atrofia del individuo? Y me refiero a una atrofia intelectual, espiritual y me atrevería a decir que incluso física. ¿Cree que cuando el Estado aumenta su tamaño, el ciudadano empequeñece? Sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con el que formula la pregunta. Por eso creo que hasta un partido de izquierdas como el que los Países Bajos propone que el estado del bienestar deje de tomar todas las decisiones por nosotros: a qué colegio tenemos que llevar a nuestros hijos, a qué hospital tenemos que ir, cuál es nuestro médico, para que no, oiga, que vamos a elegir, somos ciudadanos libres. ¿A qué hora se tienen que abrir los comercios? No, cuando quiera el comerciante, cuando piense que va a vender más. Muy bien, perfecto. ¿Qué cree que le debe el PSOE para excarcelar de Juana Chaos y legalizar el Batasuna? ¿Qué cree que le debe el PSOE a ETA? ¿Qué cree que le debe el PSOE a ETA para excarcelar a Juana de Chaos y legalizar el Batasuna? ¿Qué opina de la doctrina Parot? ¿Por qué el PP no hace nada? No me haga tantas preguntas, una a una. ¿Qué le debe el PSOE? ¿A ETA? ¿No? ¿O a quién? Sí, ¿qué le debe el PSOE a ETA para excarcelar? Vamos a ver, no es ningún secreto porque ETA, muy ordenadita, ha publicado las actas en las cuales pues se dice en los compromisos que se adquieren a cambio de cesar la actividad, porque ni entregan las armas, ni se arrepienten, ni piden perdón a las víctimas. Y uno de ellos era cancelar la doctrina Parot, que dice el representante de Zapatero en esas reuniones, según las actas de ETA. No será posible porque en el Tribunal Supremo y en el Constitucional no están de acuerdo. Tendremos que llevarlo a los tribunales europeos. Y mira por dónde el señor López Guerra, en los tribunales europeos, convence al resto de los jueces de que es imprescindible y que lo que quiere España es que se cancele la doctrina Parot. Las excarcelaciones, bueno, Bolinaga también fue excarcelado y no ha salido esta vez, sino porque decían que estaba terminal, pero lleva ya año y medio, tiene cáncer, yo también tengo cáncer, mucha gente tiene cáncer, entonces... Tú estás muy bien, ¿eh? Ya, gracias a Dios. ¿Por qué el PP no hace nada para aclarar el atentado del 11M? Pues no se lo puedo decir. La justicia es la que aquí... El trabajo de los nacionalistas en el Parlamento navarro están, con ayuda del PSOE, destruyendo nuestro sistema foral, nuestra economía. ¿Qué le parece? Pues que yo no conozco de cerca lo que hacen los nacionalistas en el Parlamento navarro, pero si eso es así, las próximas elecciones los navarros deberían echarles o no votarles. Vale. ¿Hay tribunales en este mundo donde se pueda denunciar a Zapatero? No, pregunta difícil. En mi casa no empleamos la palabra gratis. Todos sabemos que todo se paga antes, durante o después, y siempre los mismos. Efectivamente, el gratis es peligrosísimo. Ya digo que los servicios gratuitos son muchas veces el doble de caros que los de pago. There is no free lunch, que dicen los anglosajones. Nadie da nada gratis. El éxito de Madrid, 1 de cada 5 nuevas empresas, el 65% de la inversión extranjera, etcétera, está produciendo una centralización de la economía. ¿Es este el mejor camino para relanzar la economía del país? ¿La creación de empresas? Sí. El éxito de Madrid, 1 de cada 5 nuevas empresas se instalan allí y el 65% de la inversión extranjera está produciendo una centralización de la economía. ¿Es este el mejor camino para relanzar la economía del país? Yo no creo que esté produciendo una centralización de la economía. Las grandes empresas industriales, pues pensemos la mayor de todas, Inditex, Zara, pues no está centralizada, tiene su sede en La Coruña.
o Mercadona pues está en Valencia. No, lo que sí es verdad es que en Madrid hay gran facilidad, como dice este informe de la libertad económica, para crear empresas. Entonces uno puede crear la empresa aunque luego tenga actividad en todo el territorio nacional. O sea, lo que hay que hacer es que todas hagamos el modelo que funciona, que es un modelo de más libertad económica, como se puede ver. ¿Por qué la Comunidad de Madrid ha dado pasos hacia la privatización o mayor presencia privada del sistema de salud? ¿No cree que esto va a introducir más incentivos perversos en un mercado con fuertes asimetrías de información, como es el mercado de la salud? ¿De la? De la salud. A ver, en la Comunidad de Madrid, mientras yo he sido presidenta, hemos construido 12 hospitales nuevos y 60 centros de salud nuevos. Esos hospitales han supuesto que ha habido que incrementar esos hospitales y el crecimiento de la población, porque hemos pasado de 4.800.000 madrileños a 6.400.000 en el tiempo que yo he sido presidenta. Y ha habido que dar respuesta en educación, construyendo un colegio público nuevo cada semana en sanidad, etcétera, etcétera. La obligación nuestra, porque los españoles hemos decidido que la sanidad sea gratuita para todo el mundo, sean madrileños, sean de todas las resto de las provincias españolas o sean de cualquier país del mundo que vengan a Madrid, gratuita, universal y de la máxima calidad. Y la obligación de los poderes públicos titulares del servicio público sanidad es prestar ese servicio con la máxima eficiencia. Si resulta que la concesión, como están funcionando muchísimos hospitales en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, por ejemplo, la Concepción, la Fundación Jiménez Díaz, es más eficiente desde el punto de vista del gasto, pues qué duda cabe que es que estamos obligados los políticos a hacerlo por ese sistema. En absoluto, la externalización no es privatización. Privatización sería, si el gobierno finalmente lo hace, pues vender a AENA, por ejemplo, a Aeropuertos Nacionales, o lo que hizo los gobiernos anteriores con Telefónica, con Endesa. Eso es privatizar, vender. Externalizar la gestión es lo que ocurre en todos los ayuntamientos de España con el servicio de recogida de basuras, que es titularidad municipal, pero hay una concesión a una empresa privada que es la que lo presta. Esto hay una pregunta. El Ayuntamiento de Madrid ha subcontratado la gestión de la limpieza. ¿Qué opina sobre las declaraciones de la alcaldesa en relación a la solución de la misma? No haga más preguntas seguidas. Una basta. Vale. ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta es, en relación, dice, ¿qué opina sobre las declaraciones de la alcaldesa en relación a la solución de la misma? A ver, no es que el ayuntamiento, es que ha empezado con un ha dicho el Ayuntamiento de Madrid ha subcontratado la limpieza, ¿no? O algo así. Dice, el Ayuntamiento de Madrid ha subcontratado la gestión de la limpieza. Sí, ¿Qué es opina? que ya estaba subcontratada antes de ser yo concejala, que llegué allí el año 83, así que en Madrid hay un contrato de recogida de basuras, como supongo que lo hay en Pamplona, que no ha tenido huelga en esta ocasión. Yo sí tuve una huelga de recogida de basuras, que arreglé con el consejo de un responsable político de una ciudad francesa, de Lyon concretamente, que tenía en la misma empresa el transporte público, el metro y las basuras, y le dije, ¿qué haces cuando hay huelga? Y me dice, ah, mais non, je publie les salaires. Quería decir que él publicaba los salarios. De hecho, yo los publiqué a los de recogida de basuras y la huelga acabó. Se acabó. No, pero la de recogida de basura no está en huelga. Y la limpieza siempre estuvo externalizada. Lo que ha hecho ahora la alcaldesa, porque considera que es un ahorro, y seguramente que lo es unir en un solo contrato a 14 o 15 que tenía recogida, o sea, limpieza viaria, barrenderos, jardinería, recogida de papeleras, recogida de cacas de perro. Ha hecho un solo contrato para todo, con un ahorro importante en lo que el ayuntamiento tiene que pagar, que es la obligación de la alcaldesa hacerlo, y por lo tanto, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ella, y estoy totalmente de acuerdo en que el incumplimiento de los servicios mínimos en los servicios públicos que toman como rehenes a los ciudadanos, a mí me pasó con una huelga salvaje del metro y ha ocurrido con esta huelga de ahora del Ayuntamiento de Madrid, porque lo que tenía que haber en la calle con huelga de barrenderos es papeles y hojas.
Pues no, lo que había era basura orgánica y porquería. ¿Por qué? Porque hay unos vándalos que se han dedicado a sacar la basura de los contenedores, rajar las bolsas, quemar los contenedores, y eso no se puede consentir, porque eso es tomar como rehenes a los ciudadanos. Y la solución, la alcaldesa ha propuesto que se haga de una vez la ley de huelga que la Constitución prevé, y yo le doy todo mi apoyo a la alcaldesa. ¿Cree en que, al igual que en Islandia, se pueden perder responsabilidades paralelas a los políticos por mala administración, por ejemplo, Solbes o Zapatero? Que esto no es un concurso a ver cuántas más preguntas hace usted. Yo creo que ya podemos... No. Pues la última pregunta. Es que parece que estamos en una carrera de hacer el número de preguntas mayor. Sí, es que no tenemos avión de vuelta. Vamos a ver. Pues eso. La última pregunta. Imagine que las encuestas de intención de voto de Mariano Rajoy son nefastas, o que lo mismo ocurre en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento. Imagine que el Partido Popular le pide una encuesta de imagen de los ciudadanos, también dice que es la líder más votada. Imagine que le piden que vuelva a formar parte de un gobierno, sea local, autonómico o nacional. ¿Estaría usted dispuesta, a pesar que no le apetezca nada, a hacer ese gran servicio por España? A ver, yo no contesto a las preguntas condicionales ni a las imaginaciones. En este momento yo he dejado la primera fila de la política y no entra en mis planes estar en ninguna de esas posiciones que usted dice. Ahora, la política no la voy a dejar mientras viva. Muchísimas gracias. Bien.